gente joven, que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta su Casa de la Constitución. Mi nombre es Salvatore Leonardo Trippi Rosell y les digo bienvenidos a su programa Derecho y Sociedad. Bueno, en esta oportunidad, antes de poder realizar la presentación de nuestro invitado, es necesario manifestar algo muy triste. Lamentablemente, en este mes ha fallecido nuestro hermano Hernán Carhuachín Coronado, quien ha sido un gran conductor del programa Sin Temor a Decirlo. Bueno, la Casa de la Constitución expresa su más sentidos pésames a la familia y que se ha perdido un gran elemento en la vida. Esperemos que Dios lo tenga a su lado y se apiade de él. Bueno, dejando un poco de lado esta noticia triste, es necesario irnos a una pausa para poder llamar a nuestro invitado, que el día de hoy nos va a tratar unos temas muy importantes respecto al paquete, en realidad, que ha emitido ahora último el Poder Ejecutivo respecto a la posibilidad que le ha brindado el Congreso para poder legislar. Así que lo hablaremos luego de la pausa. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlos por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Bueno, continuando con el programa, tenemos como invitado especial al doctor Luis Alberto Casaverde Reina, quien es un joven abogado y docente de la Universidad San Juan Bautista. Muy buenas noches, doctor Luis Alberto Casaverde Reina. Buenas noches, Salvatore. Gracias por la invitación. Doctor, hay un tema que no hemos tocado durante todo este tiempo en este programa y que se hace necesario
bueno, desarrollarlo, considerando que es un tema muy importante que para el Estado, según ellos, para el Estado, han emitido un paquete de normas que tratan de tipificar, desarrollar a nivel procesal determinadas acciones en contra de la criminalidad. Hay uno de ellos, pues, ¿no?, es la incorporación de dos tipos penales, si no me equivoco. Ahora último, si no me equivoco, es del sicariato y del favorecimiento al sicariato, de la conspiración al sicariato. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿era necesario incorporar estos tipos penales al Código Penal? Bueno, en realidad es todo este fenómeno que se viene dando de incorporación y tipificación de conductas, ¿no?, delictivas, no es de ahora, ¿no? Viene de hace mucho tiempo. Podemos apreciar que el legislador viene tipificando cada vez mayor cantidad de conductas, buscando hacerlas más severas, entendemos la perspectiva de presuntamente luchar contra la delincuencia, contra la criminalidad organizada, contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, pero estas modificatorias particularmente considero que no son muy acertadas, no son las más acertadas, puesto que ya existen tipos penales al respecto, ¿no? Ahora, estas modificatorias que se han dado son parte de todo un paquete legislativo, ¿no? Entonces, a partir del 1 de julio del 2015, del presente año, ¿no?, a través de una ley, se le confiere facultades al Ejecutivo para legislar, ¿no?, por un plazo de 90 días respecto de la seguridad ciudadana, contra el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas, y a partir de ello es que se ha emitido una serie de decretos legislativos, ¿no? Entre ellos está el decreto legislativo 1080, 1081, 1082, por ejemplo, referidos a temas de recompensas, ¿no?, para los temas de las personas que coadyuven en la lucha contra el crimen organizado, ¿no? También está el decreto legislativo 1194 respecto al proceso inmediato, y justamente el tema del decreto legislativo 1206, que tiene que ver con la formalización de los cargos, ¿no?, la formulación de cargos, ¿no? Actualmente todo lo que significa toda una revolución en el tema del derecho procesal penal actualmente, por lo menos en la ciudad de Lima, ¿no? Ahora, a ver, pero vamos a hablar puntual. Dentro de todo el paquete, como bien lo has mencionado, me hablas prácticamente de tres importantes, ¿no? Se podría decir. Bueno, muy aparte que hay uno que es de la videovigilancia, geolocalización, que es un tema que es un poquito para tratarlo con pinzas, ¿no? Porque eso se puede utilizar de una forma, pues, para poder realizar seguimientos a determinados factores políticos, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el último. Lo que sí me interesa bastante es la opinión respecto a eso, porque nosotros sabemos que muy bien ahora el tema de tipificar delitos, pues, en nuestro Estado peruano es una forma muy rápida, parece un menú en realidad, el Código Penal, ¿no? O sea, tú te mueves, ya lo están tipificando, ¿no? Haces una cosa y lo tipifican, o sea, todos quieren adecuar. Entonces, esto especialmente, el sicariato, o sea, llega a tener algún tipo de, no sé, contradicción, discrepancia, hay algún tipo de choque con algún tipo penal que haya sido ya descrito en el Código Penal. Por supuesto, si me permites, Salvatore. Claro. Acá tenemos la norma del sicariato, justamente. El sicariato, el tipo penal señala el que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio, ¿no? Un beneficio económico o de cualquier otra índole. Es decir, matar a otra persona por encargo, por acuerdo, por un beneficio patrimonial. Por lucro. Por lucro. Ahora, este artículo es nuevo, ¿no? Se ha incorporado como el 108C en el Código Penal. Sí. Vale decir que anteriormente, ¿no?, ya nosotros tenemos en el artículo 108, ¿no?, el artículo así a secas, 108 del Código Penal, existe lo que se conoce como el delito de homicidio calificado. Y en el delito de homicidio calificado, pues, regula una serie de supuestos en los cuales la persona, al matar a alguien, incurre en un agravante. Claro. Y entre
una de estas agravantes se encuentra el matar a otro por lucro. O sea, entonces nosotros nos preguntamos, si existe un agravante de matar a alguien por lucro, cuando una persona mata a otro por obtener un beneficio económico, ¿no está matando por lucro? sí. Y ahora cuando señala la norma, o de cualquier otra índole, deja abierta la posibilidad de que no solamente sea por lucro. Entonces podríamos decir, acá está de repente la explicación del tipo penal. Pero ojo, cuando analizamos el tipo penal de homicidio calificado, encontramos que también existe el matar por placer, ¿no? El matar por ferocidad, ¿no? El matar por alevosía o por gran crueldad. Entonces tiene todos unos ítems agravantes. Exacto, se encuentra todo el catálogo de las posibilidades en las cuales una persona podría incurrir en un homicidio calificado. Entonces, particularmente entiendo que lo que hace este tipo penal es casi repetir lo que ya existe en un tipo penal, sino que acá se le ha puesto un nomen juris, ¿no? Es decir, un nombre al delito específico, ¿no? Mientras en el 108 tenemos el delito de homicidio calificado, aquí le han llamado sicariato, pero prácticamente repitiendo la misma forma. Lo que se ha hecho sí es aumentar la pena, el mínimo, pero sin embargo el máximo sigue siendo el mismo, porque dice que la pena será no menor de 25 años. En el homicidio calificado tenemos que la pena es no menor de 15, pero sin embargo siempre queda el máximo de la pena, queda abierto, y nosotros entendemos que en ambos casos es 35 años. Ahora, hay un tema también que estuve leyendo de este artículo, ¿no? Que dice, ¿no? La misma pena se le impone a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario. Esto es un tema muy interesante. Porque yo no entiendo, o sea, tú matas porque te van a pagar, o sea, tú estás ejecutando. Así es, autor material. Ok. El autor intelectual también está, o sea, le puede decir, yo te voy a pagar por matar a tal. Al final de todo, ambos tienen la misma pena. En cierto modo, la norma lo ha establecido así. Ahora, particularmente, insisto, también considero que este párrafo, por ejemplo, ya no tiene mayor explicación por cuanto los supuestos que señala aquí, en la norma, como es el que las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario, estamos viendo que desde acá está hablando de los supuestos de instigación. El que ordena, encarga, ¿no? o acuerda el sicariato. Es decir, el que ordena al sicario es el instigador. Y esta fórmula ya se encuentra regulada en la parte general del Código Penal. Entonces, si nosotros ponemos atención, en realidad este párrafo es casi redundante, porque se entiende, haciendo una interpretación con el Código Penal en su parte general, ¿no? que ya existe la instigación. Claro, o sea, tienes los artículos determinando donde puedes establecer grado de participación. Ahora, no, y más aún, me parece un poquito fuera de lo no común, ¿me entiendes? O sea, porque hay una parte también, tú has mencionado que hay un artículo 108D, así es, que es la conspiración y el ofrecimiento. Mira, si en el sicariato, que es el artículo 108C, en donde dice, las mismas penas se imponen a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario, no menor de 25 años, ¿cierto? Así es. No menor de, ya. Conspiración. Quien participa en una conspiración para promover, pero promover no significa también encargar, o podría ser también acuerda el sicariato, o actúa como intermediario, o sea, favorecer o facilitar el delito de sicariato, y te dice, no menor de 6. Claro, o sea, digamos, lo que parece acá entenderse es que el legislador ha buscado adelantar la barrera de punibilidad a su máximo posible, ¿no? O sea, casi ha ingresado incluso al ámbito subjetivo de la persona. El hecho de que tú ya vayas elaborando, elucubrando un planeamiento de matar a alguien, ¿no? mientras esté en tu cabeza, en principio no debería ser reprimido penalmente. Claro, son y eso actos lo preparatorios, ¿no? se Por podría, supuesto, pues, ¿no? El mundo subjetivo no puede ser reprochable. O sea, yo te quiero matar, pero no lo he hecho, o sea, ya me estás reprimiendo porque ya entonces, mentalmente entonces, quiero matarte. Exacto, entonces el hecho de reunirse, ¿no? De reunirse a transmitir este tipo de información, ¿no? El hecho de que las personas se reúnan a transmitir un ideal de repente conspirar justamente para matar a alguien, ya el legislador la está reprimiendo penalmente.
Si bien es una pena relativamente no tan alta comparada con las otras establecidas en el propio delito de sicariato, podemos advertir que de todas maneras hay un adelanto de la barrera de punibilidad bastante delicado, ¿no? Que habría que tener mucho cuidado con este tipo penal porque además, mientras más adelantas la barrera de punibilidad, hay que recordar que es más difícil poder establecer, ¿no?, el valor probatorio, ¿no? Acreditar con elementos. Entonces, resultamos de repente cayendo pues en querer acreditar a toda costa un delito que es muy difícil de poder reprimir, ¿no? Entonces, particularmente me parece que ese tipo penal, más allá de que el sicariato termina siendo en cierto modo redundante y creemos que su razón de ser es de orden pues de repente más mediático, ¿no? Claro, porque en realidad es la mejor palabra sicariato se ha sacado más de la televisión, ¿no? O sea, más de la publicidad, más de los noticieros. Se busca ser más efectista. Más efectista, ¿no? O sea, más público, o sea, puede hacer publicidad de las normas Ahora, que hay tú que tener mucho cuidado, Salvatore, en el hecho de que también no hay que olvidar que este decreto legislativo también al incorporar el tipo penal de sicariato, ¿no?, al Código Penal, también ha establecido que el mismo, ¿no?, se modifique otros artículos del Código Penal, por ejemplo el de asociación ilícita, ¿no? Lo ha introducido en el tipo penal de asociación ilícita, en las agravantes establecidas en el segundo párrafo. El tema es que no ha hecho lo mismo, por ejemplo, con los delitos que son materia de la ley de crimen organizado. Entonces, si quieres agravar un tipo penal como el sicariato en función de la lucha contra el crimen organizado, ¿cómo es que se ha obviado, ¿no?, introducir este tipo penal también en la ley 30.077? Es decir, lo vas a poder procesar, ¿no?, en forma común, y no le vas a poder aplicar las reglas procesales del nuevo código que están en la ley 30.077, ¿no? No, pero ya, entonces, eso hay un error sistemático, ¿no? Sí, y muy aparte de ello, ya estamos llenando de muchos tipos penales el código que en realidad se pueden modificar algunos, ¿no? O sea, se podrían modificar, dar precisiones, claro, pero lamentablemente pues se está desarrollando más allá de lo que uno quiere verificar. Ahora, pero eso lo que me acabas de decir de crimen organizado me parece muy interesante. O sea, si bien no lo ha incorporado, ¿cómo haríamos? O sea, continuaríamos con la misma norma procesal antigua y estaría más difícil la probanza, más difícil el tema de la celeridad procesal. O sea, no habría el tema de inmediatez. O sea, ¿habría algún problema allí? Va a haber un problema muy serio, Salvatore, en el tema procesal. Insisto, lo que ocurre acá es que supuestamente el tipo penal de sicariato se ha incorporado para la lucha contra el crimen organizado, ¿no es así? Entonces, desde esa perspectiva, cuando se le aperture un proceso penal a una organización criminal, ¿no?, a un grupo de personas que forman parte de una organización criminal, uno de los delitos que se les va a imputar muy probablemente va a ser el de sicariato, ¿no es así? Además de repente de robo agravado, extorsión, secuestro y usurpaciones de repente, ¿no? Entonces, uno de los tipos penales que se le va a querer imputar es sicariato. Sin embargo, no le vas a poder aplicar a este tipo penal la ley 30.077. Entonces la pregunta es, si le imputas este tipo penal a las organizaciones criminales, ¿vas a poder abrir un proceso por crimen organizado a estas personas? Porque tienes un tipo penal que no está dentro del catálogo de crimen organizado. Entonces vamos a tener que regresar a imputarles no sicariato, sino homicidio calificado, para que puedas procesarlos finalmente por la ley 30.077. Nos damos cuenta el error ahí en el que hay un error procesal, sustantivo y procesal muy delicado. O sea, necesario ahorita la modificatoria de la 30.077. Particularmente me parece, claro, porque solamente le puedes procesar por asociación ilícita, pero no le puedes aplicar las reglas procesales de la ley de crimen organizado. O sea, solo por homicidio calificado, más no por sicariato. Tendrías que necesariamente regresar a homicidio calificado porque no le puedes tipificar sicariato por cuanto no está dentro del catálogo. Y esto es que si hay un error del fiscal que en ese momento no, lo que pasa es que él ha practicado lo del tema de sicariato, lo trata de ingresar a la ley de crimen organizado, no se les cae. No va a poder. Entonces, simplemente se les cae. Claro, entonces vamos viendo que este tipo penal no va a cumplir su función, por lo menos para la cual ha sido creada. Ya sería con el antiguo código nada más.
Bueno, pero igualito hay una discrepancia ahí. Mira, vamos a continuar con el comentario ya respecto al tema procesal, pero lo vamos a realizar luego de la pausa. Claro, gracias. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Continuando con el programa, bueno, a ver, Luis, mira, hemos estado hablando sobre temas procesales. Ahora, hay un decreto legislativo 1194 o 1194 que trata sobre un proceso especial, un proceso inmediato en caso de flagrancia. De lo que he leído, yo sé que este proceso se aplica mucho en el nuevo Código Procesal Penal, más aún cuando hay elementos y hay un tema de flagrancia, ¿no? Hay bastantes elementos que puedan llegar a una acusación directa y todo un tema, pues, ¿no? Para acortar los plazos procesales. Pero en Lima se va a poder aplicar este tipo de proceso inmediato, se va a poder desarrollar con la recarga procesal que tiene tanto la Fiscalía como el Poder Judicial. Claro, la pregunta es interesante, ¿no? El proceso inmediato es un proceso especial, ¿no? Que está, digamos, ensamblado dentro del nuevo Código Procesal Penal, ¿no es así? Entonces, en principio no debería aplicarse en distritos judiciales como Lima, donde no está vigente el nuevo Código Procesal Penal, por lo menos para delitos comunes, para la gran mayoría de los delitos. Entonces, la naturaleza del proceso inmediato es buscar acortar los plazos de una investigación judicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el nuevo código existe el proceso común, que tiene 3 etapas básicas, que es la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. Lo que busca el proceso inmediato es saltarse la etapa de la investigación preparatoria, ¿no? Llegar al Entonces, intermedio. exacto, y llegar inmediatamente a una etapa intermedia de mero trámite de calificación para que se formule la acusación. Entonces, lo que busca el proceso inmediato en principio sería acelerar las investigaciones. Hasta ahí todo bien, dentro de, digamos, del sistema del nuevo Código Procesal Penal. La pregunta es si en el Distrito Judicial de Lima, donde la carga procesal es la más grande a nivel nacional,
tiene asidero este proceso inmediato. Entonces, lo primero que debemos señalar es que hay que hacer una observación que el proceso inmediato, con el nuevo Código Procesal Penal, era un trámite, no tenía una audiencia. Con la modificatoria que se le ha hecho en el Decreto Legislativo 1194, se ha establecido además una audiencia para la celebración del proceso inmediato. Es decir, el proceso inmediato no solamente va a ser un trámite para pasar a la acusación, sino también implica el hecho de realizar una audiencia de proceso inmediato. Entonces, nuevamente se está cayendo en el hecho de establecer o de llenarnos de audiencias para realizar la tramitación de los procesos judiciales. Ahora, en Lima la carga procesal es muy grande. El problema es que ahora van a tener que realizar audiencias de proceso inmediato. Entonces, allí radica la dificultad, ¿no? Porque ya no es que en Lima se va a aplicar el proceso inmediato como estaba antiguamente en el nuevo Código Procesal Penal, que era un mero trámite. Ahora el proceso inmediato implica también la celebración de una audiencia, y una audiencia justamente única de proceso inmediato. Y los fiscales van a tener que realizar ahora también la programación de audiencias, ¿no? de audiencias únicas de proceso inmediato. Entonces, y hasta donde nosotros sabemos, no se ha implementado la logística para ello. Claro, pues nuevo código. Claro, exacto, seguimos con el Código de Procedimientos Penales y el Decreto Legislativo 124, y no se estableció la logística para ello, no se ha contratado en todo caso la cantidad de fiscales, no se estableció, los compartimentos, edificios, etcétera, donde se puedan llevar a cabo todas estas audiencias. Entonces, a priori podemos observar que muy probablemente van a haber dificultades, ¿no? Bueno, muchas falencias también, ¿no? Por Porque supuesto. imagínate, armar un proceso para poder incoarlo en una audiencia y poder sustentarlo e indicar que hay suficientes elementos de convicción para poder determinar que alguien ha cometido un ilícito penal en flagrancia. Ahora, hay que quedar claro que este proceso inmediato básicamente es para delitos de menor relevancia, de menor gravedad, ¿no? Evidentemente, y la norma es bien clara, también establece que no se puede aplicar para casos complejos. Claro. No se puede aplicar. Entonces, eso también nosotros debemos conocer, ¿no? Debemos saber que no puedo aplicar este tipo de procedimientos para procesos complejos por cuanto requieren otro tipo de probanza, ¿no? Requieren otro tipo de desarrollo procesal. Ya. Ahora, siguiendo esa línea, ya tenemos dentro de este paquete, pues, no decretado por el Poder Ejecutivo, y al nivel de proceso inmediato. Ahora, se habla mucho ahora, y los comentarios son grandes, respecto a que ahora el fiscal tiene que formalizar con el antiguo código la denuncia previa sustentación. Para esto se ha creado pues un decreto legislativo que es el 1206, ¿no? Que ahora dice audiencia, si no me equivoco acá, es audiencia para poder determinar la probanza, audiencia de cargos. De formulación de cargos. De formulación de cargos. Formulación de cargos. Ahora, ¿de qué trata eso? Porque estamos que a nivel nacional está prácticamente aplicándose el nuevo Código Procesal, que ya no es tan nuevo, pues, ¿no? Pero para poder darle la clasificación y diferenciarlo un poco, el nuevo Código Procesal Penal. Ahora, tenemos que quieren ingresar nuevas herramientas como este proceso inmediato a través de la flagrancia, para casos no complejos. Ahora, mediante un decreto legislativo, están estableciendo que en el antiguo código, que es el de procedimientos penales, y en el decreto legislativo 124, que es el proceso sumario, ahora el fiscal, para poder formalizar una denuncia, debe sustentarla. Entonces no me queda claro eso, y en realidad no sé cómo usted lo puede tratar en este momento, ¿no? Claro, mira, bueno, Salvatore, este decreto legislativo 1206, entiendo, también busca establecer ciertas garantías para el desarrollo de las investigaciones, ¿no? Sucede que actualmente, y desde hace mucho tiempo, muchas veces un fiscal formaliza una denuncia penal, ¿no? Con poco o nada de sustento, ¿no? Muchas veces, incluso a veces formalizan denuncias penales que se encuentran prescritas, ¿no? Cuya acción penal se encuentra prescrita, ¿no?
y el juez, sin realizar una verificación, ¿no?, de legalidad, ¿no?, sin verificar adecuadamente este tipo de denuncias, le da trámite. Y terminamos teniendo una serie de procesos penales que, digamos, no merecen, pues, ¿no? Y además, aparte de llenarnos de carga procesal, pues también implica digamos, un gasto al erario nacional innecesario, ¿no? Absolutamente innecesario. Entonces, desde esa perspectiva, podría explicarse, pues, necesario, de repente, pertinente el hecho de que el fiscal ya no solamente le presente un papel, un documento al juez, sino que ahora oralice esa formalización, esa denuncia, ¿no? Evidentemente se requiere, me parece que podría ser pertinente. El tema pasa por si, a la luz de la actualidad, en la cual supuestamente estamos a puertas del ingreso del nuevo Código Procesal Penal, ese procedimiento que ahora se está estableciendo es coherente o no, puesto que ya estamos a puertas de que ingrese todo un nuevo sistema procesal penal. Claro, y ahí con el nuevo sistema estaríamos hablando, pues, de tutelas de derechos. Claro, y yo me pregunto... Control de plazos. Por supuesto, y la pregunta es, ¿cuál es el mensaje de esta modificatoria, de esta propuesta de formulación de cargos? ¿Qué se pretende? ¿Qué se pretende? ¿Se va a patear al nuevo Código Procesal Penal nuevamente por un plazo más? Es decir, ¿no va a ingresar? ¿Qué es lo que se está buscando, no? Eso me parece que es muy importante poder analizarlo. Entonces, a partir de ello también debemos más o menos interpretar qué es lo que ha venido modificando este decreto legislativo 1206, puesto que lo que hace es modificar los artículos que ya existían, sino que les ha cambiado totalmente el contenido que estos tenían, ¿no es así? Entonces, eso hay que analizar. Sí, yo creo que esto se quiere asemejar mucho a la aplicación procesal que realizan en Estados Unidos, ¿no? O como ves en las películas, ¿no?, que hay una previa audiencia para poder establecer si existen elementos suficientes para poder llegar a un juicio. Así es. ¿No? Si llegas a juicio o no, es como un control de acusación, pues, ¿no? Pero en este caso observamos que, si bien es cierto, tenemos el nuevo código, donde se van a desarrollar muchos elementos y el fiscal tiene muchas limitaciones en realidad para poder formalizar y continuar con la investigación preparatoria, ahora esto, sumarle una carga más. Es que es bien extraño porque, bueno, sería, para verlo, el punto favorable para los denunciados, ¿ya? O sea, yo lo veo como que fuera ya las denuncias calumniosas, pues, ¿no? O sea, claro, por esa parte, ¿no? Porque justamente lo que hablamos, mayor control. Mayor control, pero desde ese punto de vista. Ahora, ¿el fiscal podrá realizar mayor control o recabar mayor elementos de convicción en un determinado momento para poder formalizarlo y sustentarlo? Bueno, lo que ocurre acá es que podemos apreciar que lo que hace todas estas normas, todos estos decretos legislativos, es ir adelantando determinadas audiencias, ¿no?, de carácter oral, ¿no? Entonces le están llenando a los fiscales que actualmente, digamos, están en el Código de Procedimientos Penales, los están llenando de audiencias, sin haberse implementado la logística. Ya hemos hablado sin capacitarlos. Y sin haberlos capacitado, exacto. Entonces, ya hemos conversado justamente del proceso inmediato, ya tienen los requerimientos de prisión preventiva, que son también orales, y les cuesta mucho, por supuesto, y muchas veces encuentran serias dificultades para sustentar los mismos, porque a veces no te dan el tiempo, los plazos para recabar los elementos indiciarios, cuando menos, para formalizar adecuadamente una denuncia. 24 horas nada más. En muchos casos. Entonces, pero sin embargo, es evidente que van a encontrar en la Fiscalía serias dificultades para poder sustentar, para poder oralizarlo, ¿no? Y ya hemos tenido la oportunidad, quien habla, ha tenido la oportunidad de repente de compartir, de conversar con representantes del Ministerio Público, quienes me han trasladado su preocupación, ¿no?, por cuanto ya tienen una carga bastante elevada, y esto pues les implica el despliegue de mayores esfuerzos y no tener mayores recursos. Lo que se necesita es mayor personal, mayor recursos humanos, mayores recursos, ¿no? Porque no puede ser posible, pues, que un mismo fiscal, pues, te lleve, pues, 200, 300 casos, ¿no? Y más, ¿no? Y más, ¿no? O sea, más, dependiendo de la... no quiero exagerar tampoco, porque
Ya en su oportunidad hablaremos con fiscal respecto a esto, pero ya es demasiado, ¿no? Es demasiado. Ahora, dentro de la lectura de este decreto legislativo, hablan sobre imputación formulada y determinará si existen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se haya individualizado a su presunto autor o partícipe, que la acción penal no haya prescrito, que no concurran. Imagínate desarrollar todo eso en 24 horas, entre comillas, ¿no? Vamos a suponer si es una flagrancia, vamos a suponer. Pero ahora, por otro lado, con antiguo código, pues, ¿no? Pero si es flagrancia, se aplica el proceso inmediato, si tienes elementos suficientes. Si es un proceso sencillo. Si es un caso sencillo. Ya. Si es un caso no complejo. Claro. Ya. Ahora, por otro lado, tienes a un fiscal que, muy aparte de sustentar una prisión preventiva, que es la aplicación del nuevo código solamente en esos artículos, también tiene que sustentarlo. Pero acá le están dando nuevamente al juez, se podría decir, el poder nuevamente de la instrucción, ¿no? O sea, continuaría con el mismo poder investigador. Lo que ocurre es que con este decreto legislativo 1206 se ha hecho un mix. Se ha hecho un mix entre lo que ya entendíamos como formalización de denuncia penal con la etapa de instrucción y lo que ahora se entiende con el nuevo Código Procesal Penal, lo que es la etapa de investigación preparatoria. Y creo que eso no va a salir muy bien, ¿no? Porque se está confundiendo, mezclando etapas de sistemas que tienen espíritus distintos, ¿no? Que tienen una inspiración distinta, que están enfocados a ser trabajados de maneras absolutamente diferentes, es así. Entonces, evidentemente hay varias cosas aquí que analizar respecto al decreto legislativo 1206, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando sobre este decreto porque en realidad es un tema que es preocupante. Por supuesto. O sea, porque es preocupante, y más aún porque la función de los fiscales se va a recargar demasiado y creo que va a generar mayor impunidad. O sea, si lo vemos, o sea, no hay que verlo tan a la ligera. Por supuesto. O sea, porque estamos hablando de que es posible que genere mayor impunidad. Por supuesto. Para la delincuencia. Entonces, si yo fiscal no puedo formalizar, no puedo recabar porque sé que oralmente no lo voy a poder sustentar adecuadamente, busco la forma de archivarlo de repente, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero conversar contigo luego de la pausa. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Bueno, continuando con la entrevista. Doctor, a ver, una forma, porque fuera de todo estamos hablando con muchos tecnicismos, yo creo que se puede entender así, ¿no? Los abogados lo pueden entender y personas pues que actualmente están estudiando Derecho pueden entenderlo. Pero sería bueno pues poder dar una explicación para que la sociedad entienda la delicadeza de la emisión de este decreto legislativo 1206. O sea, ¿cuál es el objetivo en realidad? Porque no, hasta ahorita no lo llevo a entender. Claro, como señalábamos, entendemos que con el decreto legislativo 1206 lo que ha hecho el legislador, en este caso el Poder Ejecutivo, ¿no? Lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es buscar establecer o agregarle al proceso penal actual que hay en Lima, ¿no? En aquellos lugares donde no está inmerso el nuevo código, ha buscado incrustarle, ¿no? algunos elementos,
¿no? Principalmente la oralización del nuevo código. Y hasta ahí todo estaría bien, ¿no? Porque el elemento oral del proceso le brinda muchas veces mayor claridad, ¿no? Mayor transparencia a los procesos. El tema es que no viene caminando las modificatorias legislativas con la logística implementada, ¿no? En las instituciones, como es en este caso el Ministerio Público. Es decir, se está incrustando, se está promulgando, ¿no? Leyes o decretos legislativos con inspiración acusatoria, con inspiración de oralizar una serie de audiencias, mientras que en el aspecto logístico no se viene implementando a la misma velocidad. Entonces, evidentemente, como conversábamos hace un momento, ¿no? Lo que muchas veces va a poder ocurrir es que el fiscal, al no contar con los recursos, con el personal, con la logística adecuada, pues no va a poder hacer una adecuada investigación, ¿no? Y como además, ¿no? Va a tener que oralizar y sustentar adecuadamente esta formulación de cargos, si encuentra que no tiene los elementos suficientes, pues va a tener que archivar la investigación que está realizando. Entonces podremos caer de repente en un ámbito de impunidad sin querer, ¿no? Se puede caer en un ámbito de impunidad puesto que el fiscal va a encontrar muchas dificultades para poder formalizar una denuncia. Ya, bueno. Nosotros sabemos que el nuevo Código Procesal Penal, el director de la investigación, ¿quién es? El fiscal, con el nuevo código. El artículo acá, como establece pues el decreto legislativo y lo recalca, ¿no? Porque eso ya está establecido pues en el Código de Procedimientos Penales, el juez penal es el director de la instrucción. Así es. Al ingresarle el sentido acusatorio de oralizar una denuncia para formalizarla, yo creo que se estaría limitando muchas cosas y muy aparte de ello enmarcaría bastante el tema de imparcialidad del juez. A ver, lo que debo señalar es que como señalé hace un momento, como referí hace un momento, con esta modificatoria del decreto legislativo 1206 se ha establecido una serie de modificatorias dentro de los propios artículos que ya existían. Lo que se ha hecho es modificarse artículos del Código de Procedimientos Penales, agregándose elementos de repente del nuevo Código Procesal Penal, sobre elementos que ya existían del Código de Procedimientos Penales en un mismo artículo, lo cual va a resultar bastante confuso, creo yo, en su oportunidad. Y además, justamente a partir de ello se le agrega pues la realización de audiencias, como es el caso de la audiencia de formulación de cargos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el artículo 49, ¿no? En el artículo 49 le ha agregado al hecho justamente que mencionaba Salvatore de que el juez es el director de la instrucción, ¿no? Por decirlo así, le ha agregado un elemento del nuevo código que refiere que el juez además ahora es el que se encarga de garantizar el normal desarrollo del proceso, ¿no es así? Lo cual no llevaba anteriormente el artículo 49. Es decir, está diciendo que el juez es un juez instructor, pero además ahora es un juez de garantías. Que no puede... Que es parte del espíritu del nuevo código, por supuesto. Entonces, justamente, hay que analizar con mucha delicadeza, con mucho cuidado, los artículos que se vienen modificando. Claro, porque ¿no? Como un juez instructor, muy aparte va a ser garantista si él mismo va a determinar qué diligencias se van a actuar. Exacto, entonces justamente por ahí radica parte de la preocupación, de las cosas que hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Que hay que analizarlos con mucho detalle. Por ejemplo, en el artículo 77 ha cambiado casi radicalmente lo que anteriormente conocíamos como el artículo 77 y ahora le llama artículo de calificación. Anteriormente se conocía como calificación de la denuncia y ahora se conoce como audiencia de presentación de cargos, y ahí desarrolla todo lo referente a la audiencia de presentación de cargos, ¿no? Y refiere pues que el fiscal, cuando formaliza su denuncia, además refiere que debe notificar al juez para que el juez en un plazo breve, dice, pero acá también hay un error, no establece un plazo, ¿no? Señale fecha para audiencia. Entonces va a tener el fiscal que sustentar en una audiencia ahora, en forma oral,
la denuncia que está imputándole a una determinada persona. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos apreciar en esta audiencia de formulación de cargos? Conforme a lo establecido en los artículos correspondientes, podemos apreciar que lo que se ha hecho es trasladar los elementos de la etapa intermedia a esta audiencia de formulación de cargos. Por supuesto, lo que está pidiendo es que, por ejemplo, se verifique que la causa, que el hecho se haya realizado, que, por ejemplo, ya no se puede incorporar mayores indicios. Y esto nosotros lo vemos en el nuevo Código Procesal Penal en la etapa intermedia. Claro, porque es la etapa donde subsana, se podría decir, toda aquella de la investigación. Entonces, es un tema bastante delicado porque le estás obligando al fiscal que en una audiencia previa, inicial, ¿no?, para iniciar tu investigación, tu instrucción, le estás pidiendo que reúna los requisitos de la etapa intermedia del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, esto se está formando, según mi apreciación, se está enredando un poco las categorías y las instituciones procesales. Entonces, particularmente considero bastante delicado también analizar esta situación, ¿no? Cuando nosotros vemos la audiencia de formulación de cargos, cuando quien habla ha tenido la oportunidad de revisar los artículos al respecto, lo que puedo apreciar es que se ha transcrito los artículos relacionados al artículo 344 del nuevo Código Procesal Penal, que es sobre la audiencia de sobreseimiento, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, todo esto es de la etapa intermedia, pero ahora se va a trabajar en, digamos, en una formalización de denuncia. O sea, en una etapa procesal muy incipiente. Entonces, y el fiscal de repente no va a contar con los elementos todavía porque recién van a perder todos los casos. Exacto. Entonces, van a perder todos los casos. Ahora lo que va a ocurrir es de repente que nuevamente se va a dar la sensación de impunidad, que es algo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Tiene que buscarse un equilibrio adecuado entre lo que es una adecuada investigación garantista, pero además evitar también la impunidad. Bueno, lo más fácil en realidad sería que ingrese el nuevo Código Procesal Penal y establecer aún, como en otros distritos judiciales se está realizando, pues no los juzgados liquidadores, ¿no? Continúan con el antiguo todo hasta que se liquiden totalmente e ingresar con el nuevo código. Pero está el tema de la logística, está el tema de la infraestructura, está el tema de recursos humanos, está el tema, bueno, un montón de cosas pues que van a limitar. Ahora, los plazos legales para la investigación, bueno, en este caso para la instrucción, en este caso. O sea, ¿cómo se irían a manejar? Este es otro tema, ¿no? Por ejemplo, el decreto legislativo 1206 establece que para los procesos ordinarios, entendemos, ¿no?, establece un plazo de 120 días, ¿no?, prorrogables, dice, por 60 días más. Pero ahora también le agrega un elemento adicional, que es el hecho de que para que exista la prórroga, ¿no?, esta ampliación, digamos, excepcional, el fiscal, que puede ser a solicitud del fiscal o de oficio por el juez, tiene que elevarlo a la sala para que apruebe esa ampliación. O sea, ya no es el juez instructor. Ya no, el juez ya no va a decidir si amplía o no a solicitud de la Fiscalía para realizar determinadas diligencias, sino que si el juez considera que necesita realizar ciertas diligencias y se le ha terminado el plazo, ahora tendrá que elevar a la sala para que ésta apruebe esa ampliación de plazo. Pero ese es en caso de un proceso ordinario, pues, ¿no? Proceso ordinario, así es, en el caso de un proceso ordinario. ¿Y en el caso de un proceso sumario? En el caso de un proceso sumario no establece esa obligación. No dice nada. Simplemente dice que establece un plazo de 90 días y que la ampliación se podrá dar por 60 días, pero no establece la obligación de que se eleve a la sala, ¿no?, en consulta, por decirlo de alguna forma, ¿no?, para ampliar el plazo. Entonces, nosotros vemos, nuevamente repetimos, que se está incorporando elementos del nuevo código de manera casi asistemática, ¿no? No se está complementando adecuadamente con las normas que ya existen, ¿no? Entonces, ahora, lo que nosotros nos preguntamos es si ya está a puertas el nuevo Código Procesal Penal de ser implementado en Lima, como ya se ha señalado, por lo menos con el calendario correspondiente. Nos preguntamos cuál es el objeto de establecer o de incorporar estas modificatorias, ¿no?, que además ni siquiera ha entrado en vigencia inmediatamente, sino tiene todo un periodo, ¿no? Me parece son 90 días de vacancia. Vacatio legis. Claro, vacatio legis. Entonces,
si se va a implementar, si se va a disponer recursos, financiamiento para esta modalidad, ¿no?, de formulación de cargos, nosotros asumimos que entonces se está considerando que el nuevo Código Procesal Penal el próximo año no va a entrar en vigencia en la Ciudad de Lima. Muy probablemente, parece que ese es el razonamiento. A eso nos está llevando estas modificatorias que nosotros estamos analizando, ¿no? Bueno, pues entonces, ni modo, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro con todo esto, pues no, pero en realidad parece que no hay la voluntad parece que no hubiera la voluntad de que el nuevo Código Procesal Penal ingrese realmente en vigencia en la Ciudad de Lima, ¿no? Seguramente hay dificultades de orden económico, no conocemos el detalle, pero nuevamente parece que se va a posponer, ¿no? Así es, el tema del... Bueno, en realidad estos temas son para tratarlos, lamentablemente el tiempo es cortísimo, pues, ¿no? Pero, sin embargo, ha sido un gusto tenerlo aquí, doctor Luis Casaverde, así que esperemos, pues, ¿no?, que a las personas les haya gustado la breve explicación, pues, ¿no?, de estos 3 decretos que en realidad se han manejado, que son los más consistentes, ¿no?, hasta el momento, y los más criticables también. Así es. Sí. Entonces, gracias por venir. Para mí ha sido un gusto tenerlo aquí, nuevamente en realidad, porque ya la última vez hablamos sobre la criminalidad organizada, pero de todas maneras siempre es bueno, pues, conversar con personas, pues, que conocen mucho de esta normativa penal, y críticos también, más aún que usted es docente, ¿no?, de una universidad, y es bueno. Así que gracias por venir. Gracias, Salvatore. Gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido al doctor Luis Alberto Casaverde Reina, abogado, docente de la Universidad San Juan Bautista, quien nos ha acompañado y hemos, bueno, desarrollado un conversatorio en realidad respecto, pues, ¿no?, a las normas que ahora último han emitido, pues, ¿no?, el Poder Ejecutivo, que en realidad los penalistas tienen que manejar un poco el tema y tener un punto crítico respecto a lo beneficioso que pueda ser o no, a lo complicado o no que pueda determinar, y a la función de los fiscales y de los jueces, porque en realidad yo creo que esto se les va a recargar demasiado, y más aún les va a complicar la función al Ministerio Público. Pero bueno, gracias a todos ustedes por habernos visto hoy. Para esto será para una próxima oportunidad. Los esperamos el próximo lunes en esta su Casa de la Constitución. Cuídense. Tito Borea, un maestro al que reconocemos en todo, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, ya lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades, es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9.